Estimada persona que está observándonos, escuchándonos y viéndonos por este medio audiovisual llamado por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, por este medio nos permitimos compartir con ustedes algunos aspectos del Evangelio que va justamente por la ruta bíblica de nuestro Señor Jesucristo, que nos permita poder entender la obra preciosa del Evangelio y el impacto que puede producir en nuestras vidas. El tema sobre lo cual hoy día vamos a conversar, como ya dije por este canal, la ruta bíblica del Señor Jesucristo, es aquel que hemos denominado como a punto de ser cristiano. Es decir, ser cristiano significa llevar a cabo una acción bien específica que aparece en los evangelios. Y por lo tanto, cuando decimos a punto de ser cristiano, nos estamos refiriendo a una persona que ha avanzado en algunos aspectos del conocimiento de Dios, pero que aún no ha dado el paso definitivo que lo lleve a la conversión y por lo tanto a ser un cristiano convertido y plenamente recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, comenzaremos esta exposición diciendo que como toda persona podemos cometer errores y no podemos sentir en momentos de debilidad, podemos tener momentos de debilidad, pero la Biblia como palabra de Dios nos recuerda que Él, en la persona de Cristo, en el cual depositamos la fe en pleno arrepentimiento, por su sacrificio de cruz, es decir, por creer en la cruz, en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, somos salvos. Por ello es que podemos superar cualquier incertidumbre y también podemos llamarnos cristianos. Pero esta persona a la cual nosotros hoy día nos vamos a referir, están a punto de ser cristianos, es decir, les falta lo más importante. Para todo creyente, la obtención de la salvación trae un gozo inefable, es decir, no se puede explicar, que se expresa por una alegría y satisfacción plena, plena de haber recibido la gracia divina y formar parte de la familia de Dios desde ese instante y por toda la eternidad. Es decir, somos cristianos una vez que nos hemos convertido y seremos por toda la eternidad. No obstante lo anterior, hablaremos hoy precisamente de esta dádiva divina a los hombres y nuestro versículo de base para esta exposición será aquel que se encuentra en Hechos 26 y 28, que dice así: entonces Agripa, que es un rey, Agripa dijo a Pablo, es decir, el apóstol, por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, Agripa también estaba a punto de ser cristiano. Nos encontramos aquí frente a una situación en la que el apóstol Pablo está enfrentando la acusación de predicar a Cristo y producir con ello, según sus acusadores, tumultos y a afrentar la ley establecida por judíos y romanos. No obstante ello, Pablo le predica en ese instante, enseñándole el Evangelio al rey Agripa del Señor Jesucristo, en cuanto a que fue tal la convicción bajo la unción del Espíritu Santo que le habla a Agripa, que conmueve al rey, lo que le lleva a a declararle y a exclamarle al apóstol: por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, existen entonces personas que están a punto a convertirse al Señor Jesucristo, al cristianismo, ser cristiano, pero llegan solamente a punto y no dan el paso necesario porque no han sido persuadidos. Eso tiene que ver con la dureza del corazón de las personas.
Al llegar al conocimiento de Cristo, el llegar al conocimiento de Cristo es una obra que se realiza por medio de la predicación. Es decir, por medio de llevarlos, por medio de la palabra, al conocimiento de la obra redentora de Cristo en la cruz, y es el Espíritu Santo quien opera en el incrédulo para que llegue éste a entender y a ser persuadido de que es necesario de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Solo así, solo por medio de este recibimiento guiado por la persuasión, solo así se puede lograr, y está descrito en el Evangelio como una verdadera conversión que lo identifica ante los ojos de Dios como cristiano. En el caso del rey Agripa, es un hecho de que fue entendido por este rey el mensaje de Pablo, inducido por la acción del Espíritu Santo, quien estaba actuando, como lo declara el pasaje, cuando el propio rey declara casi persuadido. Según nuestro diccionario castellano, persuadir significa, y escúchelo bien, inducir, mover u obligar a alguien con razones a hacer o creer en algo. Pero Agripa, a pesar de haber entendido, no alcanzó a ser persuadido. Una de las razones por las cuales nosotros, a pesar de tener el entendimiento, y no podemos dar el paso para poder aceptar al Señor, es nuestra dureza de corazón. Esto nos lleva a darnos cuenta de que existen y andan por ahí muchos falsos creyentes o cristianos que han creído entender el mensaje del Evangelio, pero resulta que no han sido persuadidos por este mensaje y no ha experimentado por medio de la fe y por arrepentimiento y recibido este don gratuito o gracioso, si usted quiere, de la salvación por medio de creer en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz para expiación de nuestros pecados. Podemos identificar a estas personas llamándolas como que son aquellas personas que están a punto de convertirse y ser cristianos. Es decir, aquello que significa en la práctica a que no son cristianos. Veamos sus características. Primera característica, se han acercado a Cristo por un acto de propia voluntad. O sea, nadie los ha llevado a la fuerza. Y son fervorosos miembros de una iglesia y lo son de corazón, es decir, siguen con pleno corazón estar allí en la iglesia. Pero eso no es el resultado de haber discernido o identificado lo que significa el cuerpo de Cristo crucificado. Es decir, que no han comprendido ni se han persuadido que se es cristiano. Y, por lo tanto, haber declarado al Señor y como su Señor y Salvador, y por lo tanto convertido solo por depositar la fe en arrepentimiento en el sacrificio y muerte expiatoria de Cristo en la cruz, que los hace depositarios de la gracia divina del Padre, que los adopta por medio de esta fe en Cristo como sus hijos y coherederos con el Señor Jesucristo, y que a partir de esta conversión aquellas obras como amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ahora sí que tienen plena validez. Porque aquel que está a punto de convertirse, aunque haga estas obras no son el resultado de una salvación verdadera, porque solamente han llegado a estar a punto de ser cristianos o creyentes. Segunda situación, se les ha predicado y enseñado por parte de algún siervo de Dios o de una iglesia de que Dios es por medio de Cristo un Dios que otorga favores especiales,
cosa que en algunos casos es cierta, no estamos negándolo. Y esto es en decir, se refiere a favores especiales como lo son la sanidad y las riquezas. Y poniendo la fe en que esto ocurrirá, él lo recibirá y en algunos casos, como ya dije, esto se cumple, pues Dios puede otorgar sanidad y riqueza a quienes de sus hijos él quiere otorgarle. Aquí es necesario explicar que existen algunos creyentes que antes o después de haber experimentado estas bendiciones de prosperidad de Dios, pues los llamados de Dios son misteriosos e irrevocables, han aceptado al Señor Jesucristo de corazón y se han convertido y viven una vida en santidad y le sirven al Señor. Existen. Son pocos, pero existen. Pero ¿dónde está el acto indebido? Pues que existen otros casos en los cuales muchos miembros de iglesia, por haber sido llevados a ser parte integrante de ellas, solo han sido instruidos, reemplazando la cruz de Cristo solo por medio de la sanidad y la riqueza. Es decir, se les predica, tú nunca serás enfermo, si estás enfermo el Señor te sanará. Tú nunca serás pobre, porque si tú tienes fe, el Señor por la fe te va a sanar y te va a dar riquezas. Como esta sí es una bandera de la evangelización y es el centro de la prédica. Estas iglesias han extraviado cuando predican de este modo el camino y muchos de sus miembros solo están a punto de convertirse o ser cristianos. No obstante, llevar estos una vida apegada a la ley y a sus mandamientos, esto no se ajusta completamente a lo establecido en 1 de Juan 5.1, que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios, es decir, los convertidos, vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero aquellos, en este caso, que solamente predican la sanidad corporal y las riquezas, es decir, la prosperidad, no se ajustan a este pasaje de Juan, 1 de Juan 5.1, que leeremos de nuevo, porque todo lo que es nacido de Dios, son convertidos, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y sus tentaciones. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, tenemos que predicar la fe en Cristo. Sigo, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees tú eso? ¿Lo has aceptado como tu Señor y Salvador? Pues bien, no eres casi convertido o cristiano, eres un cristiano. Aquel que no se le ha predicado esta gran verdad y no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y solamente se les ha predicado la prosperidad, reemplazando a Cristo por un evangelio falso de la prosperidad, evidentemente que no es un convertido, ha extraviado el camino. Sin embargo, existen algunos que ya habiendo, como dije, recibido con anterioridad el evangelio, pero que el Señor le ha tocado su corazón y le ha dado y le ha permitido que gozan de un milagro de sanidad hacia sí mismo, hacia algún ser querido, o les ha entregado una prosperidad económica, en agradecimiento a ello, recuerdan, repasan, creen en el Evangelio y se conviertan, pero son los menos. Pero no se les ha sido predicado por estos siervos del Señor que solamente predican la prosperidad. Durante mucho tiempo de enseñar y predicar el Evangelio, y en especial esta temática de a punto de convertirse y ser cristiano, he visto que se produce un acto de rechazo al no ser muy bien comprendido. Es decir, cuando se escucha que nosotros predicamos y enseñamos que primero es Cristo y después son las bendiciones, se produce un rechazo hacia la palabra que nosotros predicamos porque se sienten identificados como que se está dudando de ellos. Durante mucho tiempo, repito, de enseñar
estoy hablando de sí mismo, y predicar el Evangelio, y en especial esta temática de a punto de convertirse y ser cristiano, se produce un acto de rechazo en las personas, porque no es muy bien comprendido el tema, pues algunos creyentes, y nótese bien lo que digo, algunos creyentes que escuchan esta enseñanza, es decir, de Cristo crucificado primero, se sienten aludidos, pues se sienten atacados y creen que se está dudando de su condición y de su fe, que ya la han depositado, cuando no es el objetivo de esta prédica dudar, o de enseñanza, dudar de estos hombres y mujeres que se han convertido al Señor. Aquí lo que estamos señalando, o estamos hablando, es de aquellos que identificamos que están a punto de convertirse y ser cristianos. Es decir, no lo son, pues como ya lo hemos dicho, no han discernido el cuerpo de Cristo y no han depositado su fe salvadora en el Señor de toda gracia. El verdadero objetivo de lo que planteamos es el de advertir, recomendar y llamar a aquellas personas que pretenden formar o pertenecer a iglesias y que basan su enseñanza y prédica exclusiva o principalmente en la llamada prosperidad, ofreciendo solamente salud y riqueza como enganche para llevar las personas a sus iglesias y como pago de la fe, es decir, tenéis que tener mucha fe y con esa fe, y no le explican que esa fe debe estar depositada en la cruz de Cristo, tú vas a recibir estas bendiciones, extraviando entonces el mensaje del Evangelio. Como con mucha alegría existen creyentes que Dios les ha bendecido por medio de Cristo, como llamados a la conversión o como resultado de su fe, de un milagro de sanidad u otorgación de prosperidad económica, pero también con gran pena e impotencia hemos podido ver algunas personas que se han acercado a Dios como resultados de una sanidad o prosperidad económica sin la fe en Cristo, a los cuales esa sanidad inicial después se ha vuelto nula y esa enfermedad la cual fue curada, reaparece nuevamente o cae aquellos que han recibido prosperidad económica o caen en pobreza, siendo en ambos casos entonces probada su fe y son pocos que lo aceptan, tal como es el caso de Job, que decía que cuando murieron sus hijos y cuando se les entregó una enfermedad como anacrón de Satanás a su cuerpo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendita sea el nombre del Señor, pero son muchas las personas que no aceptan, como en el caso de Job, la voluntad de Dios. Pero son muchos que pasan de un estado entonces de fe a un estado de franca duda. Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a responder? Está bueno, Señor. Yo no te he adorado, te he rogado y se me ha explicado de que tú eres un Dios bueno que otorgas todas aquellas cosas que con fe te pedimos, y yo he derramado mi corazón frente a ti y tú, Señor, no me has otorgado lo que yo te he pedido. No olvidemos que los tiempos del Señor son distintos a los nuestros y la voluntad del Señor es mucho más distinta a la nuestra. Y en muchos casos estas personas que son casi convertidas o casi cristianas o se han apartado abandonando la congregación y la comunión con la iglesia. Por ello es que cuando hablamos a la luz del Evangelio y expresamos a maestros, evangelistas, pastores y diáconos, por medio de la exhortación, que nuestro principal negocio es el de predicar, tal como estamos haciendo ahora, es predicar a Cristo y llamar pecadores al arrepentimiento. Se constituye así en una desobediencia a la gran comisión de Mateo cuando alguien solamente predica la prosperidad establecida por Cristo, es decir, la gran comisión establecida por Cristo, que es el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando tratamos de persuadir al incrédulo, predicando o enseñando la prosperidad,
y poniendo todo el énfasis en cuanto a la sanidad corporal y a la riqueza, abandonando o postergando a último plano la cruz de Cristo, escúchame bien, estamos o están enseñando un falso evangelio. Y quienes lo hacen le están robando la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque muchas personas falsamente creen que son cristianos porque se les ha otorgado un milagro o que se han recibido una serie de bendiciones económicas, cuando realmente uno es cristiano por haber aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El propio Señor Jesús da cuenta de que es Él el centro de toda la Biblia o palabra de Dios. Cuando se ilustra, cuando va por el camino de Emaús y le explica a unos atribulados siervos de Dios que estaban muy apenados porque Él ya había sido crucificado. Ellos no podían entender el por qué el Mesías había muerto, porque todavía no había llegado el Espíritu Santo y les había abierto los ojos y el entendimiento. Pero en Lucas 24-27 dice, cuando el Señor Jesucristo se le acerca a estos siervos del Señor que van caminando, y en Lucas 24-27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. ¿En cuántas? En solamente un versículo, un capítulo, no, en todas las escrituras lo que de él decían, es decir, todo el Evangelio habla de Cristo. Juzgue usted si podemos reemplazar la obra de Cristo, por ejemplo, con un mensaje de prosperidad, entregándole solamente a aquellas personas que se van a acercar a la iglesia, enseñándole la sanidad corporal y la riqueza, abandonando en la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, porque es importante que prediquemos y expliquemos estas enseñanzas principalmente a aquellos que están en preeminencia, es decir, enseñarles que deben predicar a Cristo, no la prosperidad primero. Ahora, ¿por qué es importante que prediquemos y expliquemos a estas enseñanzas, principalmente a aquellos que están en preeminencia en las iglesias? Pastores, diáconos, etcétera, maestros, evangelistas, y a aquellos que por la gracia de Dios anteriormente habían recibido el Evangelio y estaban a punto de ser creyentes y han recibido el beneficio de la sanidad, y esta es evidente, y siendo poco afortunados han llegado a recibir a Cristo por la fe, y son siervos que trabajan por Cristo. Deben saber que el fundamento principal de la iglesia y de nosotros los creyentes es Cristo, porque Él, el Señor Jesucristo, es la piedra que rechazaron los edificadores y que se ha convertido en cabeza de ángulo, Hechos 4:11, y esto se refiere a los falsos maestros que reemplazan. Escucha bien, que tú, si estás reemplazando al Señor Jesucristo en tus prédicas y las reemplazas por la prosperidad, principalmente por la sanidad y por la riqueza, entre otras cosas, eres un falso maestro. Has desechado la piedra que rechazan los edificadores y que se convirtió en cabeza del ángulo, es decir, Cristo. Hechos 4:11. O en 1 de Pedro 4:5, cuando nos dice, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. Él vendrá pronto a juzgar a todos, tanto los que estén vivos como a los que ya hayan muerto. Se refiere a la segunda venida de Cristo. Y luego en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es un mensaje que se les entrega a aquellos que son creyentes o a aquellos que quieren pertenecer a una iglesia. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque aquí viene lo otro, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Si tú predicas solamente la prosperidad y no a Cristo crucificado, has equivocado el camino, eres un falso maestro, para que lo hagan con alegría. Cuando no se cumple o no se responde las oraciones como uno desea con respecto a las sanidades, porque aquí hay un caso que con respecto a las sanidades o peticiones de prosperidad económica, ha ocurrido que Dios estima
que no es conveniente para nosotros esto que estamos pidiendo, se produce entonces a la persona a la cual se le ha instruido con que si pone la fe en Cristo, éste le dará prosperidad en sanidad y prosperidad económica, y no se le ha concedido, se produce entonces la duda en nuestra fe y ésta decae y muchas veces blasfemamos contra Dios y nos alejamos de las iglesias y de la comunión, produciendo en el caso de los creyentes una apostasía y en el caso de los casi convertidos simplemente nunca llegarán a ser convertidos. O en el caso, como dije entonces, del inconverso, que da hasta ese momento que no podrá, perdón, hasta el momento que va a ingresar al infierno, como aquel que estuvo a punto de convertirse y ser cristiano y no lo fue. ¿Ves que es importante? Por eso es que nosotros no nos cansamos de enseñar aquella correcta forma de poder efectuar una prédica cristocéntrica en todas las etapas de las reuniones de adoración o de alabanza y de enseñanza ejercidas en nuestros púlpitos a través de todas las iglesias. Que la gracia de Dios y su paz que supera todo entendimiento sea con todos nosotros, con usted y quien está hablando. Que Dios le toque su corazón para poder entender sin prejuicios que lo que hemos explicado en esta enseñanza o exhortación o prédica va en su directo beneficio como hombre que no ha recibido y no recibirá si no obedece las bendiciones de Dios para poder ser cristianos y ser herederos de Cristo con la vida eterna. ¿Y qué es recibir por toda la eternidad? Estar bajo la bendita gracia y bendición, valga la redundancia, de estar por toda la eternidad con nuestro Dios y Salvador en la ciudad de Dios el día en que Él venga por nosotros. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les saluda y será hasta un próximo programa. Estimado hermano, muchas gracias por escucharme y a aquellas personas que no han creído, hoy es el día de salvación. Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y ya no serás un casi cristiano, sino que serás un cristiano, no un hombre a punto de ser cristiano, serás un cristiano de verdad. Será hasta el próximo programa.